Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Estamos en esta nueva videoclase donde vamos a dar solución a este ejercicio correspondiente a una base de datos de 100 puntajes obtenidos por 100 estudiantes en una prueba de matemáticas. Esencialmente para construir nuestra tabla de frecuencia, que es pues obviamente la manera en que nosotros vamos a organizar esta base de datos, pues tenemos que recurrir en este caso, antes de construir la tabla de frecuencia, a la determinación de ciertos valores que trabajamos en la clase anterior, que son precisamente estos que están acá. Entonces nosotros vamos a hallar el rango recorrido, vamos a hallar el número de intervalos, vamos a hallar la amplitud del intervalo y a partir de eso pues vamos a construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces arrancamos haciendo lo siguiente. Vamos en primera instancia entonces a determinar el rango. El rango lo vamos a determinar tal cual nos lo dice la fórmula que tenemos acá y la que vimos pues obviamente en la videoclase anterior. Nos dice que el rango está determinado, por el valor máximo menos el valor mínimo. Y no es difícil darnos cuenta de que el valor máximo de esta base de datos es 100 por simple observación y de que el valor mínimo es 17. Entonces, precisamente son los dos valores que nosotros vamos a operar aquí en el caso de la determinación del rango. El rango entonces lo vamos a designar acá con la letra R, lo vamos a determinar como el valor máximo que es 100, menos el valor más pequeño que es 17. Esto nos da un total de 83. Entonces, con eso nosotros ya obtenemos el rango. El siguiente paso que vamos a trabajar nosotros es entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, lo que tiene que ver con el número de intervalos o clases. En vista de que este ejercicio en particular no nos da información o no nos designa un número de intervalos específico, pues nosotros tenemos que recurrir a la regla de Sturges para determinar cuál es el número de intervalos que vamos a utilizar. Recuerden que la regla de Sturges está dada por esta fórmula y es precisamente esa fórmula la que nosotros vamos entonces a utilizar acá para determinar el número de intervalos. El número de intervalos está designado entonces por la letra M y utilizando la regla de Sturges entonces podríamos decir que es 1 más 3.3 el logaritmo del número total de datos que tenemos en este caso, que es de 100. De esa manera entonces nosotros sacamos nuestra calculadora y ponemos 1 más 3.3 el logaritmo de 100. Y eso nos da un resultado en forma decimal de 7.6. 7.6. Démonos cuenta, chicos y chicas, de que este 7.6, pues por redondeo, por aproximación, es más cercano al 8. Entonces podríamos ponerlo acá como cercano al 8. Ahora, se sugiere que no se tome un número par, como este 8 de intervalos, sino que se utilice un número impar. En este caso, entonces, para seguir esa sugerencia de la estadística, entonces vamos a tomar un número de intervalos impar, en este caso tomamos el número 9. Y esos 9 intervalos pues son precisamente los que están aquí designados ya en la tabla que tenemos construida ahí tenemos para 9 intervalos. El siguiente paso que nosotros vamos a hacer en este caso para construir nuestra tabla de frecuencias es determinar la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, dense cuenta que está dada por el rango o recorrido dividido en el número de intervalos, es decir, los dos datos que nosotros ya tenemos determinados. El ancho del intervalo está designado por la letra alfa y entonces lo vamos a determinar como la división del rango o recorrido, que es 83, sobre el número de intervalos, que es 9. Y en este caso nos da entonces un valor de 9.22. Ahora, démonos cuenta de una cosa. Este valor es claro que está pues más cerca al 9 que al 10. Sin embargo, si nosotros tomamos el ancho del intervalo como 9, vamos a tener un inconveniente hacia el final y es que en vista de que estamos restando, quitando u obviando esa parte decimal de 0.22, al momento de construir gradualmente los intervalos y llegar al último intervalo, es muy posible que el último intervalo no nos alcance a abarcar el dato más alto, que en este caso es 100. Y entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Ampliar el último intervalo para que nos alcance a abarcar el 100 y entonces, obviamente, nos quedaría un intervalo más ancho que todos los demás. Para evitar esa asimetría, entonces, pues simplemente tomamos este valor con un entero, con un ancho, pues, más amplio, en este caso 10, el siguiente entero, y con eso garantizamos entonces que ya, ahora sí, al construir todos los intervalos y llegar al último intervalo, pues queden abarcados todos desde el primer dato o el más pequeño hasta el último, en este caso que es 100. Ya teniendo esos tres datos, pues simplemente pasamos a la construcción de los intervalos. El primer intervalo pues inicia en el valor más bajito, que es 17, y esto se extiende
hasta, en este caso, tomar el límite inferior que es 17 y sumarle el ancho del intervalo que en este caso es 10, es decir, se extendería hasta 27. Yo quiero aquí hacer una pequeña observación, una pequeña acotación. Voy a utilizar una simbología que es muy característica de la estadística, pues obviamente ya más formal, y se hace con el fin de que si yo estoy trabajando en un caso determinado con bases de datos que implican números reales, mayor precisión, pues obviamente más decimales, más cifras significativas, entonces es mucho mejor no limitar los intervalos a límites que estén dados por números enteros de forma precisa, sino que más bien se deje mayor exactitud al momento de limitar un intervalo, ya sea por la parte de abajo o por la parte de arriba, y por tanto definir de manera más exacta cuáles son los datos que entrarían en ese intervalo. Para eso, entonces, nosotros vamos a utilizar esta nomenclatura. Miren que aquí yo puse un corchete. El corchete para nosotros va a indicar de aquí en adelante inclusión. El corchete incluye. El corchete incluye. Quiere decir que aquí está incluyendo al 17. Con eso, pues obviamente el dato con el puntaje de 17 entraría en este intervalo. Sin embargo, acá miren que yo voy a poner un paréntesis. El paréntesis en el caso de la simbología estadística quiere decir no incluye. Aquí lo estoy escribiendo, no incluye. El paréntesis no incluye. Entonces, en este caso, fíjense que yo no estaría incluyendo al 27. Si tuviera un dato como el 26, un puntaje como el 26, pues sí estaría incluido ahí. Si tuviera un puntaje como el 26.9, 26.999, estaría incluido ahí, pero el 27 ya no. ¿Dónde va a estar incluido el 27? Pues en el siguiente intervalo que iría desde 27 hasta 37. En este caso, fíjense que yo aquí incluyo el 27 y no incluyo el 37. No hay una redundancia, no hay una ambigüedad porque, es decir, no estoy repitiendo datos. Miren que el 27 aquí no está incluido, aquí sí. O sea que si me encuentro con un puntaje exactamente igual a 27, lo debo incluir acá en este segundo intervalo, más no en el primero, porque el primero no abarca el 27, mientras que el segundo sí. Continuamos con los demás intervalos, pues tomando las mismas precauciones que tomamos para estos dos primeros. Fíjense que es claro que al tomar este tipo de precauciones en lo que tiene que ver con el ancho del intervalo, pues logramos que el último intervalo llegue hasta 107 y claramente incluye nuestro valor máximo que es de 100 puntos. Y pues obviamente no quedó ningún valor excluido y además todos los intervalos o todas las clases quedaron de la misma amplitud. Lo que vamos a hacer a continuación es determinar esta otra característica llamada la marca de clase, esta que está aquí en la parte inferior. Fíjense que la marca de clase, tal cual lo habíamos dicho en la videoclase anterior, es un valor representativo o representante de todos los demás datos que están dentro de un intervalo. ¿Por qué? Porque en un intervalo pueden haber muchos datos y pues nosotros no podemos utilizar todos los datos para hacer nuestros cálculos, sería pues excesivamente engorroso. Para eso sacamos un representante o un valor representativo que es precisamente nuestra marca de clase. Entonces aquí en la siguiente columna voy a poner precisamente esa X sub i que está designando mi marca de clase. Y si se tratara de hallar esta, la del primer intervalo, pues obviamente yo la pondría acá con la nomenclatura x1 y de acuerdo con la fórmula la voy a hallar como la suma del valor del límite superior del intervalo, que en este caso es 27, más el valor del límite inferior del intervalo, que es 17, y eso lo divido entre 2. Esto me da un valor de 22. Ese 22 es la marca de clase del primer intervalo, ese es el valor que entonces yo voy a poner acá. De la misma manera vamos a hallar todos los demás de forma rápida, no vamos a hacer el procedimiento para todos. Ya teniendo nuestras marcas de clase de los diferentes intervalos,
no nos queda más que continuar o hacer es exactamente el mismo ejercicio que hicimos para la construcción de la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Es decir, poner acá una frecuencia absoluta, f sub i, poner acá una frecuencia relativa, h sub i, poner aquí una frecuencia absoluta acumulada, f mayúscula sub i, y poner aquí una frecuencia relativa acumulada, h mayúscula sub i. En vista de que todas las demás frecuencias, todas estas tres últimas frecuencias dependen de la frecuencia absoluta, lo que nosotros vamos a iniciar es a trabajar con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, recuerden chicos y chicas, que se obtiene simplemente de conteo. ¿Qué voy a contar yo en este caso? ¿Cuántos datos están incluidos dentro de mi primer intervalo? O en otras palabras, ¿cuántos datos de los 100 que hay en mi base de datos están entre 17 y 27, pero sin incluir, por supuesto, el 27, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, nosotros nos devolvemos, y esto, pues, obviamente lo hago a modo de sugerencia. Yo lo voy a hacer aquí lo voy a hacer rápidamente con los dos primeros intervalos, y los demás simplemente ya los ponemos. Nosotros nos devolvemos entonces a nuestra base de datos, esta que está acá, y yo voy a empezar a contar entonces los números que estén entre 17 y 27 sin incluir el 27. Empiezo a revisar, esto sí es observación, es un ejercicio de observación y revisión. Empiezo a revisar primera columna, no encuentro nada, segunda columna, nada, tercera columna, nada, cuarta columna, nada, quinta, aquí encontré el primero, entonces acá yo lo voy a marcar como que ya lo determiné. 1, 2, continúo. Entre 17 y 27, 3, continúo, 4, continúo, y ya, terminé la revisión de toda la base de datos y encontré únicamente 4 valores que me sirven a mí dentro de ese primer intervalo. Eso quiere decir que la frecuencia absoluta del primer intervalo, en vista de que encontré 4 valores, es de 4. Voy a hacer lo mismo con el siguiente intervalo, y los demás ya pues obviamente los ponemos por recurrencia. Ahora vamos a determinar los valores que estén entre 27, ahora se incluye el 27, y hasta 37 sin incluir el 37. Ustedes se van a dar cuenta de que yo cambié el color de la pluma, eso también se lo sugiero para una base de datos así de grande. Entonces vamos a revisar toda la base de datos para ver qué valores encontramos entre 27 y 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminé de revisar mi base de datos, encontré 7 valores. Entonces, ese valor de 7 es precisamente el que yo voy a poner acá. Esa sería la frecuencia. Bien. Así continuamos con los demás intervalos. Ahora, antes de poner los valores de las demás frecuencias de los siguientes intervalos, quiero hacer hincapié en una cosa. Fíjense que si el siguiente intervalo iría entre 37, incluyendo el 37, y 47 sin incluir el 47. Entonces, en ese caso, fíjense que si yo me encuentro con un valor como este, que es precisamente el 47, y ese está en el límite de ese intervalo, pero el intervalo, vamos a ponerlo acá, miren el dato 47, vamos a poner aquí la tabla, miren que ese intervalo, el tercer intervalo, me está indicando por este paréntesis que el 47 no iría acá. Entonces, en ese caso, regresando aquí a la base de datos, este valor no iría incluido en ese intervalo, sino en el siguiente. Eso para que lo tengamos en cuenta al momento de construir nuestras frecuencias para los diferentes intervalos. Vamos a poner entonces rápidamente las demás frecuencias. Bien, aquí nuevamente yo hago un ejercicio de corroboración, y es que nosotros, tal cual lo dijimos con la tabla de frecuencias para datos no agrupados, la suma o la sumatoria de todas esas frecuencias tiene que dar exactamente el mismo valor de el número de elementos de nuestra base de datos. Entonces, en este caso, tomamos nuestra calculadora y vamos a sumar 4 más 7 más 7 más 16 más 22 más 13
más 15, más 9 y más 7, y eso nos tiene que dar exactamente el valor de la cantidad de elementos con que cuenta nuestra base de datos. Bien, las demás frecuencias pues las obtenemos de forma similar a como nosotros habíamos obtenido las de la tabla de frecuencias para los datos no agrupados, es decir, la H sub I la vamos a obtener como la división de la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que es 100. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. También en este punto ustedes pueden hacer la sumatoria de todas estas frecuencias relativas y corroborar que efectivamente nos dé un valor de la unidad. Ahora, recordemos de paso que esta frecuencia absoluta acumulada pues no es más que la sumatoria de todos los intervalos anteriores al intervalo correspondiente en el que yo estoy ubicado, de la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores más la del intervalo correspondiente. Por ejemplo, si estoy aquí en el tercer intervalo, en el de 37 a 47, yo voy a sumar las frecuencias absolutas del primero, del segundo y el tercero, es decir, 4 más 7 más 7. Entonces, pues obviamente en vista de que este es el primer intervalo, la primera frecuencia pues se mantendría 7 y 4, 11, la del segundo intervalo, y las demás pues obviamente las obtenemos por acumulación de las frecuencias absolutas. Y pues llegamos nuevamente al 100% en el acumulado. Las frecuencias relativas acumuladas, recuerden que se hacía el mismo ejercicio que acabamos de hacer en esta columna, pero lo hacemos con las frecuencias relativas que tenemos acá. Entonces acá nuevamente empezamos con 0.04 y en últimas pues obviamente todos los demás los vamos a obtener mediante la misma operación. Nuevamente, pues aquí nos da la unidad y dense cuenta de que también yo puedo obtener pues esta última columna o esta última frecuencia relativa acumulada a partir de esta, simplemente pues dividiendo cada uno de los valores de esta frecuencia absoluta acumulada por el total de datos, que en este caso es. Chicos y chicas, vamos a cerrar este ejercicio ya con la respuesta rápida y verbal a estas preguntas que hacen referencia al mismo ejercicio. Pregunta número 2, ¿en qué clase se concentra el mayor número de notas? Pues obviamente aquí nosotros simplemente venimos y miramos la frecuencia absoluta más alta, que es en esta. Podemos decir que en la 1, 2, 3, 4 y la quinta clase, entre 57 y 67 puntos, se concentra el mayor número de resultados. Pregunta número 3, ¿cuál es la frecuencia absoluta del cuarto intervalo? Entonces simplemente venimos acá y contamos 1, 2, 3, 4, la frecuencia absoluta es 16 y nos piden una interpretación. ¿Qué podemos decir en este caso como interpretación? Bueno, sencillamente hay 16 participantes que obtuvieron entre 47 y 57, el 16% de los resultados corresponde a notas entre 47 y 57. Si tuviéramos algún tipo de ranking o de indicadores de desempeño, podríamos decir, bueno, el 16% de los resultados están en tal desempeño. Bien, esa sería una interpretación. ¿Qué porcentaje de los alumnos tiene una nota inferior a 57? Entonces, en este caso, pues nos remitimos ahora a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Inferior a 57 sería pues prácticamente llegar hasta el 1, 2, 3, hasta el cuarto intervalo. Venimos aquí, miramos a qué porcentaje corresponde y podemos decir que el 34% de los estudiantes obtuvieron una nota inferior a 57 puntos para dar respuesta a esa pregunta. Quinta pregunta, ¿cuántos alumnos tienen una nota superior a 46? Bueno, vamos a asumirlo aquí para que sea rápido y sencillo como límite, o tomando como límite este intervalo que llega hasta 47. Nos indican que cuáles de los estudiantes superaron precisamente este intervalo. Bueno, hasta este intervalo hay una acumulación de 18%. Podríamos decir pues entonces que el restante, en vista de que tenemos hasta acá 18%, el restante sería el 82% y podríamos dar como respuesta que el 82% de los estudiantes obtuvieron una nota superior a 46 puntos, en vista de que hasta ahí pues se acumulaba el 18%, el restante pues iba a ser el 82%. Interprete la frecuencia acumulada del sexto intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en este caso, llegamos aquí a la frecuencia acumulada
podríamos decir 69 estudiantes, 69 estudiantes tienen una nota inferior a 77 puntos, por un lado. Podríamos hablar también de que si tuviéramos indicadores de desempeño, bueno, el 69% de los estudiantes está en un desempeño inferior a, bueno, un desempeño por debajo del superior, por dar un ejemplo. Estas serían diversas interpretaciones que podríamos dar a esta frecuencia. Y por último, interprete la frecuencia relativa acumulada del quinto intervalo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, relativa acumulada 0.56%. Interpretación, nuevamente, si tuviéramos indicadores de desempeño, podríamos darlo por ahí. Por este lado podríamos decir, si no tenemos esto, podríamos decir, por ejemplo, más del 50% de los estudiantes tienen notas inferiores a un puntaje de 67. Esa sería una interpretación válida. Chicos y chicas, terminamos con esto. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su visita. No olviden dejar el comentario y que tengan todos un muy feliz resto de día.